Yo voy a hablar en español, así que vamos a hacer un esfuerzo colectivo, yo por comunicar despacio, ustedes por entender el español. Yo he querido titular mi presentación "La cobertura universal y la disputa por el discurso", porque uno de los componentes que yo voy a tratar es cómo el pensamiento corporativo, el pensamiento dominante, se ha apropiado de categorías que eran de la medicina social y de la salud colectiva y las ha despojado de sentido político. Uno de los pilares de la medicina social y de la salud colectiva es la universalidad, y ahora hablan desde el pensamiento mercantil y corporativo de aseguramiento universal y de cobertura universal. Nos despojan de palabras, pero a esas palabras les quitan el contenido y la carga política, y es grato entonces estar en un congreso de Abrasco en donde el lema fundamental es universalidad, es integralidad, es igualdad, para rescatar categorías que tienen un profundo sentido dentro de la salud pública. Yo voy a dividir mi presentación en 3 puntos. El primero de ellos, presentar lo que a nuestro juicio en Alames es el hecho más relevante en los últimos 30 años, que es el cómo la salud es hoy un elemento fundamental en la acumulación y en la reproducción del capital. Cómo la salud, que no lo era hace 50 años, se ha convertido en un espacio fundamental para la ganancia y para el lucro. Y cómo eso hace que la contradicción fundamental en salud es la contradicción hoy entre derecho y mercancía. El segundo tema que vamos a tratar es el de la hegemonía, el del pensamiento hegemónico que nos disputa y nos expropia del discurso, que además nos traslada a sus categorías y genera una gran confusión que sin duda hoy está presente en este debate mundial sobre cobertura universal de la salud. Y vamos a tratar de develar cómo la cobertura universal de la salud es hoy una propuesta que forma parte del pensamiento hegemónico y que debemos rescatar, ese es el tercer punto, como elemento central de nuestra política alternativa contrahegemónica, la de sistemas públicos e universales de salud. Entonces, vamos, el primer punto es este. La salud ha entrado con mucha fuerza en los circuitos de acumulación de capital, haciendo que hoy, y eso no era así hace 30 años, haciendo que la salud sea un espacio fundamental para los negocios, para la ganancia de las grandes corporaciones y, por supuesto, también para la corrupción. Y en ese sentido, el papel del complejo médico-industrial, que ahora tenemos que llamarlo médico-industrial y financiero, es fundamental. Y ese complejo médico-industrial financiero está siendo en buena parte de nuestros países alimentado, subvencionado, financiado por el Estado. Y es que para nosotros, y este es un tema central, un planteamiento central, es difícil garantizar el derecho a la salud, es difícil garantizar el derecho a la salud cuando el lucro y la ganancia es uno de los motores fundamentales de las políticas públicas. Eso debemos decirlo con absoluta claridad. En este mundo en el cual la economía se ha financiarizado, también el complejo médico-industrial lo ha hecho. Y ese complejo ahora médico-industrial financiero se mete por todos los resquicios de la vida del sector salud. Y es importante
porque en Brasil hay esa confusión, rescatar lo que significa para nosotros en América Latina el complejo médico, industrial, financiero, diferente a lo que en Brasil llaman el complejo económico industrial de la salud. Para nosotros este es el peso del planteamiento corporativo que ese complejo médico, industrial, financiero, por cierto, y esto es importante tenerlo en cuenta, absolutamente vinculado con el complejo militar industrial y con los grandes medios de comunicación. Hoy es imposible diferenciarlo. Igual la General nos produce un misil o un tanque de guerra que un tomógrafo y es dueño de decenas de medios de comunicación. Hay una gran imbricación de ese complejo médico industrial. Y eso hace que nosotros tengamos esto, lo decimos permanentemente, pero tenemos que reafirmarlo, que la contradicción fundamental hoy en salud es la contradicción entre una concepción de la salud como derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado a través de políticas universales y la concepción de la salud como bien individual que se resuelve en el mercado y que el Estado interviene solo para los más pobres, generando políticas focalizadas. Porque es que la salud, al convertirse en un espacio de acumulación de capital y de lucro, hace que tengamos que confrontar esa percepción de la salud como mercancía afianzada desde, para nosotros, una concepción de la salud que tiene tres connotaciones. La salud como derecho humano y social fundamental, que no es aislado, que forma parte del derecho a una vida digna. La salud como responsabilidad del Estado y la salud en el marco de políticas universales para garantizarla a todos los ciudadanos, no a los más pobres, sin distingo de ningún tipo. Pero vamos entonces al segundo tema. ¿Qué ha pasado en los últimos 30 años? Que además de que la salud pasó a ser parte de los circuitos de acumulación de capital, se apropiaron de nuestro discurso. Estos cuatro elementos, derecho a la salud, determinación social, participación y universalidad, son los cuatro pilares de la medicina social y de la salud colectiva, del pensamiento progresista en salud. Y hoy, bueno, la Fundación Rockefeller, el Banco Mundial y los organismos internacionales de la salud, la derecha histórica corporativa se apropió de las banderas históricas de la medicina social y de la salud colectiva y las despojó de contenido. Hoy podemos conseguir en cualquier texto de la Fundación Rockefeller o del Banco Mundial la equidad, el derecho, la participación, la interculturalidad, pero por supuesto que no significan lo mismo para ellos que para nosotros, que tiene una carga política fundamental. Y en ese sentido yo llamo la atención porque hay que estar profundamente alertas y hay que denunciar la forma como se camuflan las políticas neoliberales y las políticas mercantiles. Ya no tenemos ese documento del 89 del Banco Mundial que hablaba claramente de privatizar, que hablaba claramente de cobrar. Ese documento que se llamaba el financiamiento de los servicios de salud en los países en vías de desarrollo desapareció, ni siquiera se consigue en los archivos del Banco Mundial, porque es el único documento que planteaba en el 89 con absoluta claridad que su política es la de privatizar, es la de cobrar, es la de convertir la salud en una mercancía. A partir de ese momento entendieron que tenían que camuflar, que tenían que esconder su discurso. Y lo hicieron, ahí vemos el Lancet promoviendo Universal Health Coverage, en África las políticas de aseguramiento universal, pero esta a mí me gusta mucho, la vamos a ver más, porque esta en el fondo tiene un elemento de verdad. Esta es de Colombia, Yadira, es un afiche del Ministerio de Salud de Colombia que dice el régimen subsidiado para todos los pobres, dejando claramente señalado que esas son políticas no universales para toda la población, sino
básicamente para los pobres. Pero cuidado, porque así como nos quitaron nuestro discurso, nos transmitieron el de ellos. Ahora mismo hay una mesa en otro sitio por aquí hablando de políticas basadas en evidencia. Cuidado, porque ¿cómo se construyen esas evidencias? Lean el libro de Marcia Ángel, que fue durante muchos años editora del New England, para que conozcan las presiones a las que fue sometida por la industria farmacéutica para construir evidencia que permitiera luego diseñar políticas en función de esos intereses corporativos. Entonces terminamos hablando de clientes y de aseguramiento y de nos venden. Nosotros que somos universalistas terminamos haciendo programas focalizados porque no somos suficientemente capaces de influir en nuestros gobiernos progresistas para que hagan programas universales. Entonces estamos ante una situación en la cual hay ese, nosotros lo llamamos canibalismo del discurso. Y acá, brevemente, porque este concepto es fundamental, este es un concepto de Gramsci, cuando nos habla de hegemonía y nos dice que la hegemonía no es otra cosa que ese proceso por medio del cual las clases dominantes hacen que el grueso de la sociedad adopte sin ningún tipo de coerción física las concepciones de la clase dominante y que las incorporemos a nuestro repertorio ideológico. Esta era la perspectiva de los inicios del colonialismo. Esta es la actual. Nos hacen pensar y actuar como ellos quieren que lo hagamos. Y en este marco, los organismos internacionales legitiman el pensamiento hegemónico. Y legitiman un pensamiento hegemónico que, por supuesto, es funcional al mercado y al capital. Acá está el ranking que construyó la Organización Mundial de la Salud sobre los sistemas de salud. Lo verde es lo mejor. Fíjense que en América Latina lo mejor es Chile y Colombia, los sistemas de mercado. Los Estados Unidos aparecen como uno de los mejores sistemas del mundo, por favor. Un sistema que tiene más de 50 millones de habitantes sin ningún tipo de protección. Y Brasil, que es el mejor sistema, el único universal, con todas las amenazas que ya el Becio nos narró esta mañana, aparece en el cuarto lugar de los sistemas de salud. Es evidente que esta es una situación en la cual denunciamos también el carácter legitimador que tienen muchos de los planteamientos que hacen los organismos internacionales de la salud. Entonces, queridos amigos, el problema no es la cobertura universal de la salud. Todos estamos de acuerdo en que haya cobertura universal. El problema es cómo lograr la cobertura universal. ¿Vamos a lograrla a través de sistemas universales y públicos o vamos a lograrla a través de sistemas de aseguramiento? Yo voy a poner tres ejemplos tomados de las páginas web de nuestros ministerios de salud. ¿Qué dicen en Colombia? En Colombia dice, la Dirección de Aseguramiento realiza los procesos necesarios para que la población pobre y vulnerable acceda a los servicios de salud que tienen derecho como colombianos. Y terminan sacando ese afiche que dice que el régimen es para todos los pobres. Bueno, la OPS, la propia OPS define aseguramiento como la garantía de acceso a un conjunto garantizado de prestaciones. Entonces es difícil hablar de universalidad cuando hablamos de conjunto garantizado de prestaciones. Y ahí dice, ya sea para todos los habitantes o para grupos especiales de población. Y esta perla, mediante modalidades de manejo de riesgo, los criterios del aseguramiento en general transferidos a salud. Vean lo que dice Perú. El plan esencial de aseguramiento en salud es el listado priorizado de condiciones asegurables e intervenciones garantizadas que son financiadas a los asegurados. Señores, nosotros no estamos con esa cobertura universal. Nuestra propuesta es sistemas públicos y universales de salud. Y en estos momentos, estamos ya entonces concluyendo, quiero recordar
La agenda sanitaria mundial ha estado marcada en los últimos 50 años por tres grandes hechos. El primero, desde 78, ya nos los habló Julio, atención primaria en salud. Por cierto, muy mal traducida. Nosotros ahora en Venezuela nos negamos a hablar de atención primaria en salud. Nosotros estamos hablando de cuidado integral de la salud. Porque el término primario es un término que la polisemia del lenguaje nos da dos versiones extremas. Primario puede ser lo central, lo más importante, o primario puede ser lo más elemental. Y ese fue el criterio con el que la Fundación Rockefeller y UNICEF nos convirtieron la atención primaria en atención primaria selectiva. A un año de la reunión de Alma-Ata, que fue en el 78, en el 79 estaban reunidos en Velayo, anoten ese nombre, en el 79 UNICEF y la OMS castrando la atención primaria y convirtiéndola en 4 intervenciones, atención primaria selectiva. Luego vinieron las reformas sectoriales claramente privatizadoras, ahora tenemos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que por cierto, en la última Asamblea Mundial, un documento de la OMS reconoce que el 69% de los países no alcanzarán. Y después de 15 años, hablando de Objetivos de Desarrollo del Milenio, estamos ante dos grandes temas, los dos grandes temas de la agenda sanitaria mundial: la cobertura universal de la salud, el Universal Health Coverage, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible o Sustentable. Fíjense, esto es de ayer y de antier. Nueva York, Asamblea General de las Naciones Unidas. Vean lo que eso es tomado exactamente de la prensa. La OMS se une a la Fundación Rockefeller para lanzar reportes sobre cobertura universal de la salud. De ayer, Washington, 30 de septiembre, compromiso con cobertura universal de salud en el 52º Consejo Directivo de la OPS. Por supuesto, inmediatamente hablaron el Banco Interamericano y el Banco Mundial ofreciendo su apoyo. Ha habido muchísimas relaciones, solamente voy a hacer énfasis en dos. Una, porque es importante señalarlo, el Foro Económico Mundial, el que se realiza en Davos, Suiza, todos los años, en enero del 2013, uno de sus temas centrales fue sistemas de salud. Y una de sus conclusiones es que hay que promover la cobertura universal. Y el relator fue McKinsey y Company. Pero este es la perla, por eso les decía, recuerden Velayo. En diciembre del 2012, promovido por la Fundación Rockefeller, hubo una reunión de unos 30 expertos que discutieron sobre el futuro del mercado de la salud. Búsquenlo en internet como el reporte de Velayo, Shaping the Future of Health Market. Y la resolución fundamental es que el aseguramiento y la cobertura universal son centrales para el desarrollo del mercado en salud. Y una de sus conclusiones, por cierto, es interesante, es que tienen que ver cómo hacen que los gobiernos comiencen a adaptarse para que el aseguramiento y la cobertura universal se den en el marco de una concepción de mercado. Atención. Entonces, este cuadro lo que es el caballo de Troya, en el cual van escondidos los intereses del capital financiero. Y por eso concluimos señalando rápidamente algunos retos. ¿Qué hacer ante esta situación? Desde ALAMES, la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva, que rescata el pensamiento progresista en salud y que confronta las políticas contrahegemónicas, se plantea primero que tenemos que renovar y fortalecer nuestro propio pensamiento y tenemos que sacudirlo del positivismo y del cientificismo. No es posible que en nuestras escuelas de salud pública sigamos enseñando en función de la separación de funciones, en función de los criterios de financiamiento que nos venden el pensamiento hegemónico corporativo. Tenemos que renovarlo, tenemos que hacer ciencia, tenemos que crear conciencia
pero tenemos que sacudirnos de ese pensamiento positivista y cientificista que nos ha ido progresivamente castrando en nuestras capacidades de investigación y de formación. Tenemos que denunciar y confrontar las propuestas que vienen del mundo del capital y del mercado. Y para ello tenemos que producir y difundir pensamiento y propuestas contrahegemónicos. Tenemos que hacer investigación, tenemos que hacer docencia, pero investigación y docencia comprometida. Tenemos que hacer formación de cuadros y tenemos necesariamente que acompañar y ser parte de los movimientos sociales antiprivatizadores que confrontan en el mundo estas propuestas. Y una cosa muy importante que lo planteamos también en ALAME es que tenemos que aumentar la influencia del pensamiento de la medicina social y la salud colectiva en los gobiernos progresistas, porque es triste ver como algunos gobiernos que tienen algunas posturas progresistas en algunos sectores de, sobre todo la política internacional, la política social, terminan seducidos por políticas focalizadas y construyendo políticas focalizadas que confrontan este pensamiento. Terminamos. ¿Qué necesitamos entonces? Bueno, lo primero que necesitamos es un proyecto político de transformación social. Es evidente que sin esto no podemos avanzar. Necesitamos ciencia y conocimiento comprometido con esa transformación social. Necesitamos movimientos sociales que acompañemos y que acompañen. Necesitamos en ese marco, desde el sector salud, políticas de salud que contribuyan a la transformación de la sociedad. Y para concluir, fortalecer nuestro reto fundamental, la medicina social y la salud colectiva, universalizar la lucha por el derecho a la salud y fortalecer lo público. Son los grandes retos que tenemos en estos momentos.